Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que hacemos desde el Partido Comunista Congreso Extraordinario, en conmemoración de los 103 años de la Revolución de Octubre, de la Revolución Rusa. Estamos aquí con el compañero Rodolfo Módena, que es del Secretariado Nacional del Partido Comunista Congreso Extraordinario, y nos acompaña también Mario Tober, que es profesor titular honorario de Política Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bueno, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad. Rodolfo, a vos también. Te agradecemos. Y bueno, y un poco la idea de la actividad era eh, darnos quizás unos minutos, un ratito para ir al rescate de esa experiencia histórica que fue la Revolución Socialista, la primera experiencia de construcción del socialismo en la historia de la humanidad, que comenzó con ese antes y después, ese punto de quiebre que fue la Revolución Rusa, y que produjo hondas, profundas consecuencias en el transcurso del siglo XX y que, por lo menos de nuestro punto de vista, nos exige que hagamos el esfuerzo por tratar de comprender y extraer de ahí, bueno, las conclusiones, las lecciones, no solamente para la conmemoración, el análisis histórico, sino para la acción política en la etapa actual y en la etapa que viene. Así que bueno, estamos con dos destacados compañeros para hacerlo. Mario, si querés, te doy la palabra. Comento simplemente antes de dejarte arrancar que Mario sacó un libro que recomendamos, que recomiendo personalmente, que se llama, lo voy a mostrar acá, a 100 años de la Revolución Rusa, el influjo de un estremecido fulgor, que para mí es un librazo, que ya lo estuve repartiendo y recomendando y bueno, aborda un poco estos temas. Así que sin más, Mario, cuando quieras. Bueno, te agradezco muchísimo la presentación. Efectivamente, ese libro yo tenía muchas ganas de sintetizar en buena parte lo que yo había explorado de la historia y en buena parte también mi experiencia de vida. Este, Porque sí, arranco con octubre, pero pretendo, digamos, decir, hacer un recorrido de esos 100 años, ¿no? Es decir, que el libro tiene, por supuesto, plena vigencia, digamos. Es decir, este, y con la idea no solamente de hacer una especie de narración histórica, sino de que, qué es lo que uno puede extraer, qué es lo que uno puede validar, qué es lo que uno puede enriquecer con las experiencias de nuestro tiempo, ¿no? Y creo que esto todavía es mucho lo que se puede hacer porque de una u otra manera, por urgencias de los tiempos, o fue, digamos, no fue valorado en todas sus implicancias. Entonces yo, bueno, hago un recorrido. ¿No? Quizá hoy puedo señalar algunas de las cosas que me parecen clave, que no podemos olvidar, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones de método que eran tan válidas entonces como ahora, pero bueno, con la diferencia de lo que los tiempos nos han venido agregando. Recordemos las condiciones de la Revolución de Octubre, eh, sobre todo, digamos, el hecho que eh, se produce, se desarrolla en medio de la primera gran guerra mundial. Es decir, no es poca cosa. Es decir, una vez que se toma el poder, el primer problema que asoma es buscar la manera de encontrar una paz negociada con un ejército que está ocupando buena parte del territorio, el ejército alemán. Y gran debate que inclusive polariza al interior de los bolcheviques. Pero yo creo que es muy importante la lógica que se va acumulando desde el punto de vista conceptual para dar curso a la revolución, ¿no? El primero gran hecho creo que es el énfasis de Lenin
en esto del análisis concreto de la situación concreta. Evidentemente que es la situación la que permite definir conceptos y expresar una serie de principios vigentes para las condiciones de la época. Y creo que los primeros puntos que él desarrolla, bueno, primero, este señalamiento del cambio de época y que se está en pleno desarrollo ya de la nueva era, la era del imperialismo. Este es un concepto que muchas veces se lo dice así como una cosa remanida, pero ¿qué implicaba como diferenciación con lo anterior? Implicaba muchísimo que muchos no han tomado en cuenta, muchos contemporáneos siguen sin darse cuenta. Porque lo característico de la época previa fue que particularmente, digamos, el Partido Socialdemócrata Alemán, digamos, desde que había sido fundado con el aporte de Engels en la Segunda Internacional, es decir, que el propio Marx había hecho comentarios antes de morir sobre el programa de Gotha, digamos, que le dio base. Y después que da lugar a esa gran polémica entre Kautsky y Bernstein sobre qué curso seguir. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Alemania? Y en otros países hay similitudes. Es que se está presuponiendo que el proletariado va a ser mayoría, socialmente hablando. Y que eso viene acompañado, y los datos así lo reflejan, porque el crecimiento del Partido Socialdemócrata Alemán es exponencial, ¿no? Su bancada crece. Entonces, lo que debaten Bernstein y Kautsky, es decir, Bernstein diciendo que con los acontecimientos que van así, lo fundamental es el movimiento y cómo vamos consolidando en la medida que este proceso continúa. Y Kautsky que responde, no, con estos elementos que se dan así, y en eso coinciden, ellos están todos de acuerdo, que el proletariado va a ser mayoría, están todos de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer con ese? Y Kautsky dice, no, tiene que haber un momento de quiebre, un antes y después. Entonces reivindica el concepto de revolución. ¿Y qué es lo que polariza a todo el movimiento socialista de la Internacional de la época? Y lógico, Lenin va a estar de un lado. Bueno, decía entonces que eso plantea una gran polarización y que supone, digamos, que hay un bloque que después se va a reafirmar con variantes importantes, cuando comienza la Primera Guerra interimperialista, digamos, en 1914, que va a constituir un bloque que no era mayoritario, digamos, es decir, porque el Partido Socialdemócrata Alemán se ve muy forzado, digamos, es decir, institucionalmente a avalar leyes para financiar el armamento, en nombre de la defensa, etc. Pero todo eso va acumulando elementos de época. Pero, ¿qué va a pasar entonces cuando se acerca el año 17? Ahí van a ocurrir toda una serie de fenómenos y hay un debate de vuelta trascendente que tiene que ver con todo esto que pasó de Lenin, que se enfrenta a Trotsky. Es decir, ambos están enfrentados. Después va a haber una suerte de acomodación, digamos, de Trotsky. Pero, ¿cuáles eran los elementos que estaban allí en debate? Lenin había planteado que con este análisis concreto de la situación concreta había que formar el bloque suficiente y necesario para tener un poder alternativo. Y que la alianza obrero-campesina era condición en un país donde el campesinado era por mucho una mayoría notable. Y eso, digamos, llevaba
a que no fuera una revolución proletaria, sino que era una revolución burguesa, pero con características particulares, decía él, porque el proletariado tomaba la iniciativa del liderazgo, ¿sí? De forjar el bloque y las condiciones y el proceso. Entonces era una revolución de nuevo tipo, burguesa, pero de nuevo tipo, ¿sí? Donde ya la burguesía no se esperaba que tuviera cabeza. Entonces, Trotsky decía, ¿pero eso qué es? Es rayano con el disparate, decía, porque la clase obrera lo único que tiene que hacer es pelear por su revolución. Las demás clases que hagan lo que tienen que hacer. Entonces, él vuelve, si se quiere, a las situaciones de 20, 30 años atrás, o 40, de la Europa occidental, y desarrolla esto que va a después tener forma con lo que escribe sobre la revolución permanente. Entonces, de manera permanente, el proletariado tiene que estar peleando por su revolución. Los demás peleen cada uno por la suya. Entonces, que tenía sentido en una región donde está pronosticada la mayoría proletaria a plazo fijo, como era la Europa más desarrollada, ¿no? Es decir, ahí tenía sentido. Entonces se pensaba que efectivamente el proletariado que iba a ser mayoría tenía que tener su programa y que las demás clases, digamos, hicieran lo suyo. Pero la realidad había cambiado. Ya esa mayoría no es, no es ni mayoría, cuando lo principal del excedente viene de afuera, apropiado de las metrópolis, desde afuera de su propio Estado nacional, de su expansión imperial, entonces ya la estructura de clases cambia. No cambia la naturaleza del régimen de explotación y de apropiación, pero cambia el semblante y los perfiles de los protagonistas. Ya no van a ser esa mayoría inevitable, ¿no? Y también va a haber recursos por parte de los países centrales, para paliar la propia contradicción con su propia clase obrera. Entonces, las modalidades, las contradicciones, ya no se pueden analizar exclusivamente en el marco nacional. La internacionalización del conflicto ya es un elemento ineludible. La propia guerra le va a dar sentido, lo va a tornar evidente. Y es ahí que entonces Lenin concibe para Rusia una revolución posible como parte de la revolución mundial. No es una revolución, no piensa él, así lo dice, no estoy pensando solamente en la revolución rusa, sino la revolución que en Rusia puede aportar a la revolución proletaria mundial. Si nosotros vamos adelante con esta revolución, evidentemente estamos aportando a una revolución que con la guerra, con el sumum de las contradicciones agudizadas a su máximo nivel, está a la orden del día. Y bueno, y hay presencias, hay tensiones en Alemania, en Francia, en el norte de Italia, etcétera, etcétera. Entonces, la revolución que los bolcheviques piensan, esta revolución sui generis, digamos, de nuevo tipo, tiene que ver con lo que ellos piensan como aporte a la revolución mundial. Esto es muy importante porque muchas veces después, digamos, se genera una especie de doctrina simplificada donde el acontecer en Rusia se lo piensa y se lo traslada a realidades nacionales en forma aislada, sin darse cuenta del contexto. Desde ya sabemos, bueno, que surge esto de los soviets, que es otra característica rusa, ¿no? Porque los soviets eran un poder que Lenin dice, ni siquiera nosotros los concebimos, los inventamos. Es el proceso de masas que da lugar a la constitución de esta representación, y que además tenía una herencia cultural
que eran los BIR, que era la forma en que se participaba el campesinado en sus propias regiones para deliberar sobre la parte pública, que era una conquista que se había alcanzado en la época de los Ares. Entonces hay también toda una serie de particularidades con esta emergencia que adquiere tal carácter que es lo que lleva a concebir, una vez que es derrocado el zar, una vez que es derrocado el zar, ¿cuál es el nuevo curso a seguir después de la Revolución de Febrero? Y eso es lo que va a llevar a que se conciba, que Lenin conciba, que bueno, se ha constituido un doble poder, ¿verdad? O sea, hay un régimen provisional y está el poder de los soviets, donde por evidencia, no es por una cuestión discursiva, por evidencia se nota que reúne más poder que el gobierno provisional. Entonces, es decir, la consigna de todo el poder a los soviets, en esa dualidad de poderes así constituida, que además se reconocen mutuamente, porque la mayoría circunstancial de los soviets apoya al gobierno provisional. Digamos, es decir, y el gobierno provisional, lógicamente, tiene que reconocer y establece un vínculo con los soviets. Pero Lenin plantea, no, los soviets tienen una índole por su forma de representación que es mucho más democrática y representativa de lo popular que el gobierno provisional. Y de ahí emerge la consigna de todo el poder a los soviets. En una situación de vuelta, es decir, la proporción de obreros y campesinos que está en las filas, como quien dice, constituyendo el ejército ruso, es decir, que pelea y que va a seguir peleando después de febrero del 17 en el frente. Las características son de tal naturaleza que están deliberando, que forman delegaciones para participar en los soviets en las propias filas. Es una situación absolutamente extraordinaria. Y de allí es que se produce la acumulación de fuerza con esta consigna que ponen a los bolcheviques cada vez más a la cabeza del proceso de masas, que es intensísimo, con decir de que en julio hay todo lo que implica algo así como una insurrección, una situación pre-insurreccional, que los bolcheviques tratan de detener, que Lenin trata de detener, acompañar, pero que no lleve a un enfrentamiento de toda la línea al gobierno provisional, porque dice que no están dadas las condiciones. Y el gobierno provisional denuncia que los bolcheviques son los impulsores y los pone fuera de la ley en ese momento. Y después va a venir otro acontecimiento que es imprescindible de manejar para entender la revolución. Muy poco después, dada la índole que quiere la crisis, el gobierno provisional busca en un mariscal militar de excelencia apoyo para su propio régimen, el mariscal Kornilov, ¿no? Y negocia con él cómo hacer participar a las tropas para poner en orden las claves, las ciudades, Moscú y San Petersburgo. Y Kornilov pone condiciones. Una de ellas era algo que había sido una conquista del campo popular, llamémoslo así, porque habían participado otras fuerzas, que era que no se usaba ya la pena de muerte para aquel que hacía abandono de las filas en el conflicto bélico. Y dice, esta es una primera cosa que hay que restaurar. El que no pelea se fusila, plantea, digamos, Kornilov, que era el propio Kerensky, que es presidente del gobierno provisional, dice, no se anima, ¿sabe? Conceder en eso, en las masas va a ser un elemento imbancable.
Bueno, entonces Kornilov dice, no, si ustedes no me dan todo lo que yo exijo, yo voy y me hago cargo del poder. Y viene con sus tropas a San Petersburgo. Y ahí desde la clandestinidad los bolcheviques tienen esa consigna esencial que si no, no se entiende la revolución de un par de meses más, 3 meses más tarde. Todos contra Kornilov. Entonces, esa capacidad que después la vamos a ver en la historia cuando Mao llama a Chiang Kai-shek a unir fuerzas, a los propios que lo están persiguiendo, a unir fuerzas contra los japoneses que invaden, etc. Esa lógica, ¿no?, de unir contra el enemigo principal, ¿no?, de vuelta, digamos, implica una flexibilidad en la capacidad de constituir alianzas, ¿no?, que es una de las lecciones fundamentales del proceso revolucionario de octubre. Todos contra Kornilov. ¿Y qué ocurre? Los bolcheviques que estaban fuera de la ley se ponen a la cabeza para detener y consiguen, desviando vías, etcétera, que las tropas de Kornilov no lleguen a San Petersburgo. Y se consolidan como liderazgo principal. Es esa capacidad, es la que después, entonces dice, Lenin dice, bueno, ahora sí vamos a tener posibilidades de imponer que todo el poder vaya a los soviets. Todo el poder a los soviets cuando todavía los bolcheviques no eran mayoría en los soviets. Entonces, esa capacidad de hacer política, después va contra todas las versiones sectarias que pululan. Claro, Trotsky se había sumado a los bolcheviques, casi no podía dejar de hacerlo, entre otras cosas, por la relación de fuerza. Pero él decía porque los bolcheviques habían cambiado, no habían cambiado nada. Se habían cambiado la alianza con todo el campesinado al campesinado pobre. ¿Por qué? Porque el campesinado rico estaba apoyando directamente al gobierno provisional y el tema era que si la revolución seguía el programa de la revolución del gobierno provisional, que era transformar a Rusia en una Francia, digamos, con los rasgos de época de entonces, o seguir con el proceso revolucionario en una perspectiva que apuntara al socialismo. Entonces, ahí sí había una situación de hecho, los dos poderes eran lo más gráfico. Es decir, no es cuestión de un desarrollo intelectual, teórico, analítico, en abstracto. Es el análisis de la realidad concreta siempre el que va definiendo los campos que confrontan. Y es la capacidad de unir todo lo que se puede unir, lo que le va a dar sustento a esa capacidad. Y sí, cuando porque además, ¿en qué ocasión tiene lugar la Revolución de Octubre? En el momento que se constituía el Congreso Nacional de todos los soviets. Entonces venían delegados de todo el país, algunos que ni siquiera sabían mucho qué estaba pasando, es cierto, pero que no podían dejar y bien llegaban a juntarse con sus compañeros y entender que los bolcheviques eran la garantía. Eso era casi incuestionable. Así que mencheviques y socialistas revolucionarios, que era el Partido de los Campesinos, salvo el ala más de izquierda, que había consolidado una alianza con los bolcheviques, estaban como perplejos a la rastra y quedaron en minoría. Y es ante la mayoría que se constituye en ese Congreso que Lenin hace el anuncio que la noche anterior, producto de un detalle no menor, que en todas las regionales militares que estaban alrededor y garantizando el espacio de San Petersburgo en particular, la mayoría de bolchevique había tomado el mando y se apropia de los lugares claves de la ciudad. Quedaba solo el palacio, digamos, de invierno, que estaba reunido el gobierno provisional, y casi de manera casi simbólica, hay una especie de butad o de chiste. Dice que murieron más personas en la película que se hizo, se llama
este, el máximo cineasta, ¿no? Bueno, Einstein. Einstein, sobre octubre, que se llamó así, hubo más muertos durante la filmación que en los propios acontecimientos de la toma del cuartel de invierno. Que casi fue un desfile porque estaban los cadetes, digamos, es decir, solo intentando defender el gobierno provisional, Kautsky se escapa. Y ahí se constituye el poder soviético. Entonces, aquí hay toda una serie de lecciones que después se simplifican. La responsabilidad de la simplificación, digamos, no hay que escaparse. Digamos, muchas veces yo digo siempre que las revoluciones son como cometas. Esa cometa alumbró el mundo y bueno, muchas veces se simplificaron algunas de sus, es decir, ilumina tanto que atrae, y efectivamente lo hizo, movilizó, nunca en el mundo había habido fenómeno alguno que polarizase en todos los países de la Tierra adhesiones y se constituyen fuerzas menores o mayores en esa perspectiva. Pero al mismo tiempo tanto brillo suele nublar un poco la vista y el entendimiento, porque se simplifica y se busca, digamos, es decir, reproducir los acontecimientos en condiciones que varían tanto como países se han constituido. Entonces, lo que uno tiene que recomponer es la lógica, la capacidad de análisis para responder a las particulares de cada país. Claro, la revolución tal cual se había producido era en plena guerra. Entonces, por más de un motivo, el supuesto de que había condiciones, particularmente en Alemania, que sí había condiciones para imaginar una revolución parecida, y bueno, hay grandes debates y divisiones entre los socialistas alemanes, se constituye un partido, vamos a decir, a imagen y semejanza de los bolcheviques, con Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que son asesinados por un grupo paramilitar vinculado al gobierno, etc. Pero había muchos elementos similares en cuanto a, también había algo que era el zar alemán, digamos, es decir, se constituyen poderes, pero hay diferencias, y es por esa diferencia que no puede haber revolución en Alemania. La principal de ellas es que el campesinado no tiene una organización ni un partido análogo a los socialistas revolucionarios, y por lo tanto es neutralizado y puesto, utilizado por la reacción para aislar los poderes que se constituyen en Múnich, en Berlín, desde ya y otros lugares. La revolución no tiene lugar ni en el medio de la guerra, ni cuando termine, ni cuando concluye. Y se produce una consolidación del poder burgués en la Europa occidental, con la derrota de Alemania, etcétera, que va a tener enormes consecuencias, como se sabe, podemos llegar a ver si tenemos algún tiempo. Pero lo fundamental del caso, bueno, al mismo tiempo se produce, como consecuencia de eso, una guerra civil en la propia Rusia revolucionaria, que dura prácticamente 2 años, con el apoyo de buena parte de los países europeos, todos los que se habían opuesto a la revolución que conduce los bolcheviques participan. Una guerra extremadamente cruel. Ya es un dato de por sí que los bolcheviques triunfen en ese combate. ¿Por qué un dato de por sí? Porque hay que tener capacidad y fuerza consolidada para ser capaz de doblegar a los ejércitos blancos, que desde los distintos polos trataban de destruir el poder. Se había generado una especie de economía acorde con las circunstancias de economía de guerra, se llamaba una especie de comunismo de guerra. Bueno, pero una vez que triunfa, y acá viene otra lección fundamental que se pierde de vista, que Lenin produce. Una vez que triunfan los bolcheviques, que recomponen
la maltrecha situación de posguerra, de ambas guerras, Lenin, y en esto colabora bastante Bukharin en ese momento, elabora una alternativa y dice, bueno, la revolución europea ha sido derrotada, la revolución, por lo tanto, la situación que nos encontramos, ¿sí?, lleva a que no pueda proseguir este intento de economía de guerra o comunismo acorde con estos tiempos. No existe otra alternativa que permitir la reconstitución, ¿sí?, del mercado. Si no se recompone el mercado, no puede la fuerza productiva retomar. Y sí, era lógico, elemental. Pero había que decirlo después de que los bolcheviques habían estado a la cabeza de una guerra y que suponían que esa propiedad socializada, ¿sí?, por la fuerza, digamos, era una conquista. No, la economía así no puede funcionar. A eso le llama la nueva política económica. Y está escrito, por supuesto, es el texto escrito de su fundamento. Y dice, esta nueva situación, ¿sí?, donde el mercado es lo que va a atribuir el curso del desarrollo de los excedentes, debe mantenerse hasta que en los países desarrollados, más industrializados de Europa, se produzca la revolución social. Ah, vaya, sí, porque la revolución rusa nunca fue revolución rusa. Fue la revolución posible en Rusia en las condiciones de época de la guerra y de las posibilidades de revolución europea que los bolcheviques habían imaginado y las que quisieron aportar. Inclusive una polémica con Kautsky, que dice, ¿cómo van a crear el socialismo en un mar campesino? Y dice, nosotros hacemos con los campesinos la revolución posible, ocúpense ustedes en Alemania a hacer la revolución posible allá. Es nuestro aporte, responde Lenin Kautsky. Es nuestro aporte. Bien, la nueva política económica, ¿sí?, genera, sí, un renacimiento de la economía, pero con paradojas. Pueden aparecer los automóviles, pueden aparecer los burgueses, los señores que usaban pieles y se paseaban por las plazas. No era algo que era popular, claro, los bolcheviques lo explicaban, pero, digamos, no había mucha simpatía. Hay algunos personajes, inclusive había un hombre que hacía fe de sustentación, era francés, no me acuerdo el nombre, de su fe cristiana, que pensaba que esa pobreza primitiva compartida era garantía. No. Lenin conocía a Marx y sabía lo que eran las condiciones materiales y que el socialismo era un objetivo producto, y eso lo diferencia del socialismo utópico, ¿sí?, producto del desarrollo de fuerzas productivas en el marco de las cuales los productores directos, los proletarios, podían hacerse cargo de ese desarrollo, digamos, donde residía lo más avanzado del desarrollo científico-técnico, y cambiar las condiciones de producción, ya no de mercancías, sino de productos de acuerdo a las necesidades. Pero era algo que podía producirse con esas condiciones materiales. Eso es lo que diferenciaba, y Marx y Engels lo habían señalado hasta cansancio, a todo el voluntarismo de distintas variantes del socialismo, que llamaron socialismo utópico. Lenin había leído a Marx, por supuesto, bastante bien, y no era el único, Bukharin también. Y ahí es donde llega y se comienza a desarrollar en el campo y en la ciudad nuevamente el desarrollo con el mercado como elemento definitorio. Claro, los bolcheviques manejan el Estado y los resortes fundamentales. Es lo que después Deng Xiaoping va a
constituir finalmente en China, y por eso China es lo que hoy es China. Se va a tomar los pilares fundamentales, las colinas fundamentales, y después, como decía, bueno, los demás que se enriquezcan, están en su derecho en buena hora. Pero bueno, eso duró, pero ¿hasta cuándo duró? Hasta que comenzó en Rusia, hasta comenzó a haber señales evidentes de que desde Occidente se estaba planeando terminar con la experiencia que conducía a los bolcheviques. La guerra era el horizonte inevitable. Y eso polarizó a los bolcheviques, los polarizó hasta llevarlos a la guerra civil, prácticamente, una especie de guerra civil larvada, pero que evidentemente tenía el fin de hacer desaparecer al otro. La primero que se levantan, los trotskistas con el 10º aniversario, que inician una especie de conmemoración paralela, etc. Bueno, por eso es condenado, porque era demasiado evidente y hay acuerdo en las distintas partes, y mandado más allá de los Urales, después es expulsado, se conoce. Pero después va a seguir la confrontación. Es decir, inclusive esa alianza que primero nucleaba a Stalin con Bukharin, muerto, Lenin ya había muerto, se va a dividir, donde Bukharin va a querer privilegiar la continuidad de la política, la nueva política económica, sobre todo en el campo, porque decía que era la única garantía, pero pensaba desde la lógica de la economía rusa. Y por ese lado, abstractamente tiene razón. Pero Stalin pensaba desde otro lugar. Pensaba de que la guerra era inevitable. Y entonces decía, sí, en 10 años, lo dice textualmente, 10 años antes de la invasión, si en 10 años no hacemos lo que en otros países se hizo en 50, desaparecemos. Desde esa otra lógica eran inconciliables. Y como eran inconciliables, el enfrentamiento fue extremado y desgraciadamente duro. Desde ambos lados hubo planes para suprimir a los otros. Triunfa Stalin. Stalin tenía como objetivo estratégico crear una fortaleza. No podía haber política. La nueva política económica, decía él, se tiene que transformar para generar esta posibilidad. Pero era una suerte de eufemismo, porque van cambiando las condiciones, sobre todo porque hay resistencia en el campo. Los campesinos más ricos se insubordinan y no quieren que la proporción que las ciudades requerían fueran hacia ciudades. Y ahí es que se genera esta guerra civil al interior del partido y con los sectores más ricos del campesinado. Finalmente, Stalin constituye la fortaleza y termina sorprendiendo al mundo, cuando ese mar campesino, como había dicho Kautsky, sale de atrás de los Urales con tanques superiores a la mayor invasión de un ejército sofisticado y con centenares de miles de hombres que estaban rodeando Moscú, San Petersburgo, las principales ciudades de Rusia. Detrás de los Urales emergen esos tanques, esas carabinas sofisticadas que se habían fabricado de manera suficiente como para frenar al invasor alemán, al nazismo, que pretendía asegurarse su supremacía mundial en ese mismo instante y hubiera cambiado la historia de la humanidad. Lo hacen retroceder y llegan hasta bueno, yo precisamente por eso vos lo mostrás, la foto de la tapa, la bandera roja en el Reichstag. Aquí de vuelta tenemos el análisis concreto de la
de la situación concreta que Stalin hace bien. Claro, pero después que se encuentra desde el final de la guerra, que tiene que reconstruir lo que es terriblemente, y también ocurre de una manera bastante acorde con las necesidades, pero está enfrentando nuevamente la amenaza de guerra total. La Guerra Fría, mejor dicho, sí, bien digo, es decir, era una inminencia de guerra caliente. Es decir, todo llevaba a que sostener la fortaleza era la razón principal. Y bueno, ahí vienen las paradojas. Es decir, una fortaleza no es la mejor situación para construir el socialismo. En las trincheras y en las fortalezas no se debate, se obedece. Para enfrentar a un enemigo militar, sí, es condición. Para ser la vanguardia de la construcción de una nueva sociedad, no es la mejor base de sustentación. Y por lo tanto, todas las deformaciones que se van acumulando, ¿no?, van a generar la crisis sucesivas, ¿no?, que implica, bueno, se agudizan con la muerte de Stalin, con los proyectos de Khrushchev y con esa capa que se había constituido a la cabeza de los emprendimientos estatales que suponían que, bueno, entramos en un capítulo donde la acumulación de elementos que van a llevar a la crisis que permite entender, vamos a decir, el colapso posterior. Entonces, nuestra posibilidad de aprender, ¿sí?, de cómo se analiza la situación concreta y cómo uno tiene que pararse de acuerdo a las condiciones de su propio país, de aquello que puede unificarse. Bueno, en ese interín, Gramsci, desde la cárcel de Italia, el secretario general del Partido Comunista Italiano, va a ser una sistematización muy elocuente de lo que él va a llamar la constitución del bloque histórico. Él le pone nombre a lo que Lenin había apuntalado en el proceso revolucionario, pero lo hace con una capacidad de análisis notable como para decir, bueno, porque ahí hay otro costado que también tenemos que verlo. ¿Sí? Antes de la nueva política económica, cuando todavía la esperanza de la revolución europea estaba realmente en pie, lo que ya era el movimiento comunista recién nacido, tenían todos meses, gateaban, constituyen la Tercera Internacional. Y la Tercera Internacional pone 21 condiciones que eran las condiciones para la insurrección en Europa. ¿Sí? Eran condiciones que hacían cerrar filas de una manera muy estrecha, llamémoslo así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es decir, después, cuando la situación no llega a ver una especie de reforma, es interesante algunas cosas que plantea un ala de los socialistas austríacos, pero es decir, una especie de programática de la internacional acorde con lo que es la derrota de la Revolución Europea. Y eso no se salda, ¿eh? Y se usa mucho de la herencia, tal cual son los discursos hechos para alentar la insurrección. Pero ya no está a la orden del día la insurrección. Lenin anticipa cosas cuando escribe La enfermedad infantil del izquierdismo. ¿Sí? Y plantea lo que significa la unidad de acción y la participación en las instancias institucionales que realmente existentes, etcétera, sindicato, parlamento. ¿Sí? Frente a alas que no estaban empedernidamente cerradas con
seguir, ir siempre al frente. Que es una especie de desviación que siempre aparece. Siempre aparece. ¿Por qué? Porque hay gente que está muy cansada con el régimen y no tiene la capacidad, ese cansancio le da como para ir siempre para el frente, digamos, es decir, y no sabe que hay que dar un paso atrás para poder dar dos adelante cada vez que damos 4 pasos. Entonces, esas alas radicalizadas las tenemos en nuestro país, siempre van a aparecer. No aceptan nada que no sea consecuencia y decir todo en la cara del enemigo y a veces se sienten omnipotentes, no saben medir las propias fuerzas, ni cómo procesar las contradicciones, ni con quién eventualmente aliarse, como dijo Lenin, con el mismo diablo, aunque sea por un poquito así. Crear fuerzas a favor. Digamos, esa es la lógica de la experiencia leninista. Que, bueno, que se superpone con lo que es el triunfalismo insurreccionalista y que a veces confunde en cuestiones de método, ¿sí? Para saber qué es hacer política. Me paro acá porque no quiero ser... pueden decir muchas cosas por muchas de las experiencias de entonces. Por eso yo llamo al libro El influjo de un estremecido fulgor, porque su influjo fue, como digo, no hubo ninguna religión, ningún corriente de pensamiento que alcanzara las dimensiones que se expanden por todo el planeta como herencia de la Revolución de Octubre. Claro, no siempre se procesa bien. Bueno, es algo que siempre hay que estudiar y descubrir y aprender. En eso estamos. Muy bien, Mario. Interesantísimo escucharte. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, Rodolfo, te damos la palabra. Rodolfo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Te escuchamos. No, estaba escuchando muy concentradamente a Mario. Y no, lo primero que quería decir es que comparto ampliamente el análisis histórico y teórico que hace de ese proceso y de ese hecho trascendental para la historia de la humanidad como fue la Revolución de Octubre. Que fue un hecho que a mi juicio partió en dos la historia de la humanidad. Porque más allá de las marchas y contramarchas, de los errores, de los aciertos, de los avances y de los retrocesos, significó un hito imborrable. Así como en su momento lo fue la Revolución Francesa. Pero un hecho imborrable que tiene que ver en la Revolución Rusa con la demostración de la posibilidad de la plasmación de las ideas del marxismo y del marxismo-leninismo a la realidad y a la construcción de una sociedad donde los trabajadores fueran la clase dominante. Con todos los peros que se le puedan poner a un proceso histórico muy complejo, pero demostró que era posible construir poder popular, construir una sociedad sin explotadores ni explotados, construir
el camino al socialismo. Y eso significó la Revolución de Octubre y significó Lenin, porque son inseparables, bien lo decía Mario. No se puede entender la Revolución de Octubre sin Lenin. Y no se puede entender la historia contemporánea del siglo XX y del que estamos viviendo sin Lenin. Porque él interpretó la nueva época. Él interpretó las necesarias alianzas para hacer frente al enemigo principal. Después también estuvo Gramsci, ahí lo mencionaba Mario. Otro grande, que muchas veces se lo usa, se lo mal usa, se lo malinterpreta, se lo tergiversa. Incluso cuando Gramsci dice que la Revolución de Octubre fue una revolución contra el capital, se lo usa mucho con mala leche eso que dijo Gramsci, con mucha mala leche. Porque no fue una revolución contra el capital de Marx, sino que fue una revolución en función del desarrollo del capital de Marx que hizo Lenin. Y eso es lo que está diciendo o queriendo decir Gramsci en sus pocas palabras cuando tiene esa expresión. Entonces, yo reivindico mucho toda la exposición de Mario, y después, bueno, todo lo que vino, la gesta contra el nazifascismo, eso es algo que no se puede dejar de olvidar, ni de honrar, ni de agradecer al pueblo soviético y al Partido Comunista de la Unión Soviética. Después, sí, vino la muerte de Stalin, vino el proceso de Khrushchev, vino el proceso del estancamiento y la burocratización, de cierto relajamiento ideológico también, en torno a determinados principios fundamentales del marxismo-leninismo. Y pasó lo que pasó, ya lo sabemos, ya incluso lo combatimos, nos enfrentamos, lo resistimos. Después apareció un fenómeno que fue el de Deng Xiaoping, que también lo mencionaba Mario. Con una gran inteligencia pragmática, pero sin bajarse de los principios. Desarrolló un modelo nuevo, que ha demostrado sus éxitos, son evidentes, ¿no? De construcción del socialismo con peculiaridades chinas, y que han llevado a que hoy la República Popular China sea, bueno, la segunda potencia, para algunos ya es la primera. Para mí, personalmente, y es tema de debate, ¿no? Es un horizonte civilizatorio para la humanidad hoy, como lo fue la URSS a principios del siglo XX. Es para tenerlo en cuenta, para debatirlo, para seguirlo analizando. Pero cuando Xi Jinping hoy plantea, reivindicando las glorias de la Unión Soviética, que el error de los soviéticos en su momento fue hacer un crack en su historia, y que en cambio los comunistas chinos hicieron
lo contrario. Miren que la mayoría de los dirigentes chinos actuales y los de hace pocas décadas fueron víctimas de la revolución cultural. Sin embargo, no defenestraron a Mao y no destruyeron la historia, la continuidad histórica del proceso revolucionario chino. Xi Jinping dice que ese fue el error, que fue también lo que planteó Mao en su momento, de haber defenestrado como se defenestró a Stalin a manos de Khrushchev y haber destruido en parte la identidad histórica, cultural y revolucionaria, con todos sus defectos. Él dice, tenemos que hacernos cargo de toda nuestra historia, por pesadas que sean las mochilas, pero son nuestras. Eso lo decía Jorge Pereira siempre. Son pesadas las mochilas, pero son las nuestras. No podemos regalarle al enemigo las banderas. Y me parece que de eso se trata. No sé si Mario estará de acuerdo con lo que yo digo, pero hoy la República Popular China creo que está dando un nuevo ejemplo y una nueva posibilidad al desarrollo del curso revolucionario de la humanidad. Nada más por ahora. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. No sé, Mario, si querés, te vi ahí con ganas de Sí. comentar un poco. No, desde ya, y como hay una pregunta en el aire, me toca, sí. Yo fui invitado un par de veces a la República Popular China, pude dar un par de charlas en el máximo espacio teórico, que es la Academia de Ciencias en Beijing, sobre, bueno, Argentina, América Latina. Y dejé un buen vínculo, digamos, me propusieron, y estoy como integrante del consejo editorial de la revista que ellos editan, que la quiero recomendar. No, a ver si la tengo a mano. Bueno, ya ahora se los muestro. Que es una revista teórica amplia, donde hay debates, pero muy interesante. Y las dos veces que estuve quedé sorprendido, francamente sorprendido, casi anonadado, nunca me había pasado nada igual. Es decir, ver ese crecimiento impetuoso de las urbanizaciones, cuando uno va en los trenes bala y ve esa enorme cantidad de edificios, pero que además no son como los que se construyeron en la Unión Soviética en su momento. Tienen gracia, porque tienen el cierre arriba, digamos, es decir, que toma la herencia, digamos, de las techumbres históricas chinas. Bueno, francamente asombrado, digamos, caminando por las peatonales, conversando con los que se animaban con un poco de inglés, y bueno, también por supuesto conversando con quien era, digamos, el compañero Chen, que era ahí la cabeza de la Academia de Marxismo, de la Academia de Ciencias, que inclusive me dio un artículo de él que estaba en inglés, que lo publicamos en Nuevos Horizontes, digamos, es decir, la revista que salió acá, que es extremadamente ilustrativo, sobre las 7 corrientes de pensamiento, que él así las nombra, ellos siempre enumeran las cosas, que existen en el mundo del pensamiento, particularmente académico. Y es notable porque es decir, una de las cosas que me sorprendieron, francamente, porque uno no puede zafar
algo debe haber cuando recibe el bombardeo de todo lo que dice la prensa interesada en inventar, como sabemos. Es decir, la naturalidad con que se debate en el mundo académico posiciones francamente diferentes. Es decir, la libertad de pensamiento que existe. Lo que sí no está permitido es organizarse para sabotear la línea del Partido Comunista Chino, que creo que hasta podrían dejarlo porque es tan evidente, digamos, decir, de que acierta con las iniciativas, que quién se va a molestar a organizar gente para poner en cuestión esa marcha. Algún delirante dice pues, cosas perdidas por ahí. Pero ese debate donde están, sí, hay posturas, hay unos que gravitan más la cuestión por izquierda, de mayor disputa explícita del campo cultural. La respuesta que le dan, digamos, es decir, quienes dirigen, dicen, no, la cultura se va a ir definiendo y puliendo por los propios protagonistas, no hay que ir a darle clase prematuramente. Son toda una serie de debates que tienen plena vigencia y en muchos sentidos. También están los que suponen que sería mejor que hubiera más partidos y cosas por el que no están prohibidos, pero lo que pasa es que si alguien los quiere sostener son los intereses por años. Estarían dispuestos a hacer muy buenas inversiones para que haya partidos, entre comillas, democráticos, entre comillas, más comillas todavía, que lo único que impulsarían sería la división de China para usufructuar alguna de sus ventajas. No, pero esa flexibilidad se la ve como afrontan algunas de las cosas que tienen que ver con las herencias de Hong Kong y demás. Yo, como digo, quedé muy sorprendido y creo que ellos han captado y han combinado, ¿no? Captaron toda la lógica del leninismo que Mao contiene y resignifica, ¿no? Y que ellos en ningún momento lo ponen en cuestión, digamos, más allá de alguna cuestión táctica de interpretación de tiempo, que tiene que ver con las épocas, ¿eh? Porque la revolución cultural está en el tiempo en que Guevara decía 2, 3, muchos Vietnam. Digamos, es decir, era la época en que todavía, después de Thatcher y Reagan hay un viraje en el mundo, pero claro. Entonces, pero previamente, digamos, es decir, había una fantasía de que la periferia podía acercar al centro, digamos, y hacerlo implosionar. Esa es la época de la revolución cultural. Hay que situarla, digamos, no es de vuelta una cuestión inherente, exclusiva del proceso interno chino, no, es la condición de época de un tiempo que tiene un desenlace. Digamos, cuando la poetería que desarrolla Estados Unidos, digamos, pone en evidencia que lo que tenía en ese momento la URSS se transformaba en completamente inoperante, bueno, pega un viraje, pero entonces esa lógica que ellos recuperan en lo que es la elaboración de línea, con lo que aporta Deng Xiaoping después, que se engancha con lo que era la nueva política económica, sin ninguna duda, y los elementos actuales que Xi están desarrollando y cómo van ellos de la experiencia, primero en un lugar reducido. Las primeras, todas las generaciones lo perfeccionan, lo estudian, lo corrigen, entonces, y van ampliando. Bueno, ahora en vez de 3, de 1 van a ser 3. Y después, y si funciona, lo generalizamos. Entonces, esa capacidad para el análisis de la realidad tal cual viene poniéndose de manifiesto, es para realmente aprender, digamos, es decir, y estudiar y encontrar analogías, inclusive la lógica de la economía, digamos, es decir, qué puede funcionar sin que se constituya en algo que rodee y ponga en peligro lo que es el poder. Bueno, eso, digamos, es decir, nunca pierden detalle.
Eso también lo pude ver yo caminando por las calles, si se quiere, donde no hay ninguna ostentación, pero se ve que la libertad prevalece porque se puede vestir como quieras. Si te quieres teñir el pelo, te lo tiñes, digamos, hay cosas que hasta uno se puede disgustar, pero bueno, cada uno en su derecho. Digamos, es decir, pero esa capacidad de dirección y de construcción nos tiene que servir. Sobre todo la lógica esta de definir qué son las colinas, como digo yo, y cuáles son las llanuras. ¿Qué colinas las tenemos que tomar y conservar? Y cuáles son las llanuras que no solamente tenemos, sino que debemos ceder, ¿sí? Acorde a las condiciones de época. Sí, espectacular, Mario. Interesantísimo y clarísimo. Otro día podemos hacer una charla sobre China, capaz, que me parece que es un tema, no sé, Rodo ahí, estoy iniciando a ver si te querés sacar activar el micrófono, si podés vos. Ahí va. ¿Querías comentar algo? Sí, sí. Un poco, capaz que para ir terminando, no sé cómo estamos de tiempo, pero hace unos años, no me acuerdo, si hace un año o dos, Xi Jinping dijo en un discurso que los cañonazos de la Revolución de Octubre llevaron el marxismo-leninismo a China. Los cañonazos de la Revolución de Octubre llevaron el marxismo-leninismo a China y a partir de ahí el Partido Comunista y el pueblo chino iniciaron un nuevo camino. Es una reivindicación que hay que hacer, que hay que recordar al significado de la Revolución de Octubre, no solo por lo que significó para China, sino para lo que significó para todos los pueblos oprimidos del mundo. La Revolución de Octubre expandió las ideas del marxismo y del leninismo a todo el mundo. A todo el mundo. Se desarrolló en América Latina, se desarrolló en África, en Asia. Y hemos tenido experiencias revolucionarias impresionantes, espectaculares, dolorosas, felices también, de todo tipo, en este proceso tan duro que es el de la lucha por un cambio de sistema, por encontrar un sistema más justo para la humanidad, que para nosotros no es otro que el comunismo. Y mientras tanto, transitar los diversos procesos de liberación nacional, democráticos populares, de confrontación con el imperialismo, y en ese sentido reivindicar también el papel que hoy está jugando Rusia en el contexto de las naciones. Rusia que es, de alguna manera sigue siendo, más allá de sus peculiaridades nacionales actuales, heredera de la URSS. No lo reniega y en una fuerte alianza con China y con otra serie de países, nos están planteando la construcción de un mundo multipolar, más democrático, más justo. Entonces, en ese sentido, decir que el proceso argentino y latinoamericano tiene mucho que ver con eso y tiene que seguir abonando los lazos, las relaciones. Cuando nos dicen que nos salimos del mundo,
¿De qué mundo nos salimos? Si nos abrimos al mundo más que nunca en las últimas décadas, o el mundo solo son los Estados Unidos, o el mundo solo son Inglaterra o Francia. El mundo somos todos y la mayoría del mundo justamente no está en esos países. La mayoría de la humanidad está en Asia, está en África, en América Latina, también en Europa, por supuesto. Por eso somos internacionalistas. Y buscamos encontrar un camino común para construir un mundo más justo para toda la humanidad. También es un mensaje, es un legado de la Revolución de Octubre, cuando su primera consigna fue la paz. Fue conquistar la paz y la hermandad entre los pueblos. En fin, eso quería decir. Habría mucho más tela para cortar, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, no sé, Mario, si te quedó algo, ahí estabas mostrando, esa era la revista que comentabas recién. Sí, esta es la revista de la Academia de Ciencias de China, en la que participo del Consejo Editorial, muy recomendada, International Critical Thought, en inglés. Interesante. Vale la pena. Espectacular. Bueno, si a veces me has mandado alguna nota, creo que incluso de esa publicación, que sí, actualmente se pueden socializar, por supuesto, para quien le interese. Como también nuevamente recomiendo el libro de Mario, a 100 años de la Revolución Rusa, el influjo de un estremecido fulgor, que la verdad que es un librazo en el que aborda de forma muy sistemática y precisa muchas de las cosas que comentaba recién. Así que bueno, no sé si queda algo para decir a los oradores, si no podemos ir cerrando esta charla del día de la fecha. Por supuesto que habrá más oportunidades, si les parece, para seguir abordando estos temas que la verdad que son muy ricos, son muy interesantes, son muy profundos, está claro que no se agota en una charla, y que bueno, que es parte de la tarea nuestra seguir prestándoles atención, por supuesto. Así que bueno, una vez más agradecerles muchísimo, Mario, muchísimas gracias, Rodolfo, gracias a vos también por este rato que compartimos. Creo que esta charla le va a servir un montón a quienes les interese la temática, a la militancia en esta etapa, en esta época tan particular que atravesamos. Y bueno, y será hasta la próxima charla que hagamos, si les parece, sobre algunos de los temas que fueron desplegando recién. Bueno, yo les agradezco la invitación y me pongo, por intermedio de ustedes que están acá presentes, a disposición para conversar en la ocasión que a ustedes se les ocurra que puede ser oportuno. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, un abrazo, Mario. Un gusto. Un abrazo, Leandro. Un abrazo, y ojalá estos granitos de arena que ponemos, de opiniones, de experiencias, de ideas, sirvan a la formación de las nuevas generaciones que van a tener el desafío de encarar las futuras batallas por el mismo camino, por el mismo objetivo revolucionario de siempre. Bueno, muchas gracias, compañeros.